Mis hermanos, la mayoría de los libros, de los buenos libros, suelen tener lo que se llama un prólogo. Y prólogo básicamente viene de dos palabras griegas, pro, que es antes, depende cómo, y logos, que puede ser palabra, discurso, asunto. Es decir, lo que va antes de la palabra, lo que va antes del discurso o del asunto. Y los prólogos en los libros, ¿qué hacen? Pues los prólogos en los libros lo que suelen hacer es introducir el tema de lo que va a ir el libro. Suelen introducir aquellos temas principales que después van a ir desarrollándose a lo largo del libro en cuestión. Pues bien, cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, el primer capítulo y los versículos del 1 al 18 es lo que se ha llamado, es lo que se ha considerado el prólogo del Evangelio de Juan. Y en estos primeros 18 versículos, Juan lo que hace es introducir su Evangelio. Juan introduce al lector a lo que va a explicar a lo largo de su Evangelio. Y en esos primeros 18 versículos, Juan introduce lo que son una serie de temas que después, poco a poco, va a ir desarrollando a lo largo de todo su Evangelio. Pero eso es tan importante que el prólogo de Juan lo veamos también con diferentes asuntos y contenidos que van a ir apareciendo a lo largo del Evangelio. Y el prólogo de Juan está muy relacionado con lo que es el final de Juan, sobre todo el capítulo 20, el versículo 31, que es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Por qué Juan escribió su Evangelio? Y nos dice que el Señor Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, su Evangelio. Pero nos dice, pero estas señales se han escrito para que creáis, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que Juan empezará todo esto en su prólogo. Y cuando vamos al prólogo de Juan, capítulo 1, los primeros 18 versículos, debemos tener presente que este prólogo de Juan presenta una estructura un tanto característica, porque hay ideas que se van repitiendo a lo largo de estos 18 versículos, ideas que se repiten, que son muy parecidas, que se amplían. Por ejemplo, fíjense el versículo 9, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjense cómo esta idea vuelve a repetirse de una manera distinta, un poco ampliada, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, hay ideas que se van repitiendo a lo largo de esos 18 versículos de Juan 1. Ahora bien, hay una idea que no se repite, y esa es una idea central. La idea que no se repite es la idea que aparece en el versículo 12. Esta no tiene repetición. El versículo nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el corazón que late en este prólogo del Evangelio de Juan. Ahora bien, cuando vamos a este prólogo, mis hermanos, Juan resume una idea que es muy importante. Juan nos resume que ese verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios, ese verbo en el cual está la vida y es la luz de los hombres, esa palabra que fue testificada y anunciada por Juan el Bautista, lo que Juan el Evangelista resume es que ese verbo fue hecho carne. Ese verbo lo que hizo fue irrumpir en la historia presente del ser humano y lo vemos, lo encontramos, lo escuchamos, lo palpamos en la persona de Jesús de Nazaret. Fíjense cómo esa idea se resume en lo que es los primeros 18 versículos. Fíjense el versículo 9 que lo hemos leído. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjense el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y esa luz que venía al mundo, ese verbo que fue hecho carne, en el versículo 17 es identificado con una persona concreta. Fíjense el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Por lo tanto, lo que resume este prólogo es que esa palabra eterna, esa luz que vino al mundo, ese verbo encarnado, irrumpió en la historia presente, irrumpió en la realidad de la humanidad y lo vemos en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Pues bien, es lo que estamos recordando en ese tiempo que se nos acerca. Precisamente el tiempo de Navidad en el cual recordamos la encarnación del eterno Hijo de Dios en la persona de Jesús. Y eso es lo que este prólogo nos resume y nos dice. Ahora bien, este prólogo, mis hermanos, saben, es como un árbol que florece en la primavera. Es como un cerezo que florece y empiezan a salir unas flores preciosas, porque de esta idea central, aquella luz que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo, brotan toda una serie de temas que son preciosos y que están engastados como piedras preciosas en una corona, están engastados en la realidad de que el eterno Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que haremos de ahora hasta el tiempo de Navidad? Bueno, consideraremos una serie de temas. Consideraremos una serie de temas que están relacionados con el evento histórico de la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús. Y hoy consideraremos 3 temas que los vamos a ver en el prólogo. Consideraremos el tema de la creación, la vida y la adopción. Creación, vida y adopción los vamos a ver relacionados con la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros hoy nos centraremos solamente en los 13 primeros versículos de este prólogo y la semana que viene tocaremos del 14 al 18. Pero con estos 3 temas, mis hermanos, creación, vida y adopción, hay 3 cosas que me gustaría destacar de este prólogo y con estos 3 temas. Primero, destacar que el contexto de la creación nos da el principio de la encarnación de la persona de Jesús. Segundo, veremos la vida que nos es traída en el eterno Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús. Y tercero, veremos el resultado de la adopción que recibimos en el Hijo de Dios, Jesucristo encarnado. Fíjense, vamos primeramente a considerar el primer punto, lo que es el contexto de la creación. Nos da el principio de la encarnación de la persona de Jesús. Y la cuestión aquí es, ¿qué nos dice el contexto de la creación? Y fíjense, lo primero que nos dice es que Jesús es el Dios verdadero encarnado. Fíjense, cuando vamos a todo este prólogo, mis hermanos, sobre todo los primeros 13 versículos, nos damos cuenta de que la creación es lo que Juan está usando para explicarnos ciertas cosas. La creación es el trasfondo que encontramos en estos 13 primeros versículos. Y Juan utilizará todo el acontecimiento de la creación para explicarnos lo que es la encarnación del eterno Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. O puesto de otra manera, la encarnación en la persona de Jesús nos ayudará a entender ciertas cosas de la narración de la creación. Fíjense si leemos algunos versículos. Fíjense cómo el lenguaje de la creación aparece una y otra vez en este prólogo. Fíjense en el primer versículo. En el principio era el verbo, me gusta más la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense, mis hermanos, el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense ahora, mis hermanos, los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio, por Él fueron creadas todas las cosas, la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Todo esto, mis hermanos, es lenguaje que Juan tomará, como veremos, del acontecimiento de la narración misma de la creación. Y ese contexto de la creación será fundamental e importantísimo para entender ciertas cosas de este prólogo.
Y lo primero que esa narración de la creación, ese contexto de la creación nos mostrará es que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero encarnado. Y fíjense, mis hermanos, que esto lo vamos a ver en los dos primeros versículos. Fíjense cómo empiezan esos dos primeros versículos. En el principio era el verbo. Fíjense cómo esa idea vuelve a repetirse en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Fíjense esas dos ideas, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, abren y cierran esos dos versículos. Es como una pequeña caja de tesoro, mis hermanos. Tenemos dos tapas. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Versículo 2 exactamente lo mismo. Y dentro de esas dos tapas, mis hermanos, nos encontramos un tesoro impresionante cuando se abre. Entonces vamos a abrir un poquito lo que es esa caja de un precioso tesoro de los dos primeros versículos. Y fíjense cómo empieza Juan. Juan no empieza su evangelio de cualquier manera. Fíjense lo que dice, en el principio. Y mis hermanos, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Porque Juan está empezando su evangelio no de cualquier manera. Juan está empezando su evangelio con una expresión que es capital en la Biblia. Juan está utilizando una expresión que es la expresión en cómo empieza la Biblia misma. Es más, utiliza la expresión en cómo empieza la existencia de todas las cosas. Es más, utiliza la expresión con la cual empieza toda la historia que nos vamos a encontrar en la Biblia. Toda la historia de la salvación, toda la historia de la redención, explicada en la Biblia, mis hermanos, empieza con esas tres palabras, en el principio. Por tanto, fíjense que Juan, mis hermanos, Juan nos está llevando tiempo y tiempo y tiempo atrás y nos está llevando al inicio mismo de cómo empezaron todas las cosas. Nos está llevando al libro mismo de Génesis, al inicio mismo de la creación. ¿Y cómo empieza, mis hermanos, la Biblia? No me digan con el índice, ¿vale? No me digan esto. ¿Cómo empieza, mis hermanos, la historia bíblica? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense que debemos escuchar bien ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, ¿qué es lo que sucede en ese principio? En ese principio de Génesis 1:1, mis hermanos, lo que sucede es el acto de crear. Lo que sucede en el principio es que Dios crea. Lo que sucede en el principio es que todas las cosas entran en existencia. No había nada y Dios creó todo con el poder de su palabra en el principio. Eso es vital. En el principio lo que entra en acción es la acción de crear, pero no el creador, mis hermanos. Dios estaba ya allí, antes del principio, para poder crearlo todo. Podríamos entender o parafrasear el versículo 1 de Génesis 1 de la siguiente manera. En el principio estaba allí Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra. Fíjense que ese lenguaje, mis hermanos, ese es el que se utiliza precisamente en el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Así como Dios, mis hermanos, estaba en el principio, antes de que todo fuese creado, era eterno, preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la existencia de todas las cosas. Ahora, mis hermanos, Juan, tomando de lo que es la creación, nos dice: en el principio era el verbo. Fíjense lo que Juan está haciendo, mis hermanos. Juan está cogiendo el mismo velo de la eternidad y lo está descorriendo. Está abriendo el velo y nos está mostrando que en la eternidad misma, piensen en esto, en la eternidad misma, cuando no había nada de nada, había algo, mis hermanos.
el verbo estaba allí. La palabra estaba allí. Nada existía, solamente la palabra. Y mis hermanos, esto es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque los científicos anhelan encontrar, anhelan saber qué es lo que había en el principio de todo. Anhelan, investigan, descubrir aquellas cosas, aquello que estaba antes de que todo ese universo fuese creado. Anhelan, investigan y no lo tienen claro. Y la Biblia, mis hermanos, desde un buen principio, en Juan nos dice: en el principio, antes de que todo se crease, eterno, preexistente, estaba el verbo, la palabra. Fíjense, mis hermanos, que esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es eso de la palabra? ¿Qué es eso del verbo? ¿Quién es ese que estaba eternamente allí? Y saben, aquí ha habido gran discusión. Ha habido aquellos que Juan toma de los estoicos para explicar la palabra. Otros que Juan toma de los gnósticos para el concepto de la palabra. Otros que Juan toma de la filosofía platónica o neoplatónica para explicar la palabra. Pero ¿saben qué? Nada de esto es lo que Juan tiene en mente. El contexto que Juan tiene en mente, mis hermanos, es el contexto mismo de la historia de la salvación. Es el Antiguo Testamento mismo. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la palabra de Dios, mis hermanos, nos damos cuenta de que hay varias cosas que aparecen asociadas a la palabra. Por ejemplo, cuando vamos al Antiguo Testamento, la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios crea donde no hay. Piensa en Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. Fíjense el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es identificada, mis hermanos, como una palabra creadora, una palabra que crea, una palabra que da vida donde no la hay. Pero hay algo más. La palabra no solamente se identifica con creación, sino que se identifica también en el Antiguo Testamento con salvación, redención. Fíjense algún texto. Fíjense, mis hermanos, en el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó, los libró de ruina. ¿Se dan cuenta? La palabra asociada con la acción creadora y con la acción salvadora de Dios. Pero es que hay mucho más asociado a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Esa palabra de Dios, que es la acción creadora, la acción salvadora, mis hermanos, es también una palabra reveladora. Una palabra que desvela, revela a Dios y sus planes. Fíjense, por ejemplo, en Jeremías 1:4. Vino palabra de Jehová a mí diciendo. Y esa palabra que llegó de Dios a Jeremías revela el mensaje de Dios a ese profeta. Entonces, fíjense que en el Antiguo Testamento esos conceptos, creación, salvación, revelación, están asociados con la palabra de Dios. Y alguien aquí podría pensar y decir, bueno, pero esto, ¿sabes? Deja lo que es la palabra de Dios como algo totalmente impersonal, como un concepto que no tiene personalidad, como algo que es totalmente abstracto, una idea totalmente impersonal y difusa. Pero fíjense que Juan, mis hermanos, no es ni mucho menos lo que tiene en mente. Porque fíjense ahora, en el principio era el verbo, la palabra. Y ahora abrimos esta caja del tesoro y fíjense lo que el versículo 1 sigue diciendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí Juan. Esa palabra, ese verbo era con Dios. Es decir, ahora Juan nos está diciendo, entre la palabra y Dios hay cierta distinción. Pero aunque hay distinción, hay relación entre ellos. El verbo, la palabra, está con Dios en esa relación
íntima y perfecta el uno con el otro, distintos el uno del otro, pero en relación el uno con el otro. ¿Y saben qué? Esto nos muestra, mis hermanos, que esa relación no es relación de una idea abstracta, no es relación de algo nebuloso. ¿Saben? Las ideas no se relacionan, mis hermanos. Las ideas no tienen capacidad de relación, las personas sí. Y es importante, y eso quizás es hilar un poco fino aquí, pero ven esa preposición y el verbo era con Dios. Esa expresión cuando uno está con otro es utilizado varias veces en el Nuevo Testamento. Y salvo uno o dos casos, cuando esa preposición en esa expresión se usa, uno estaba con el otro, generalmente se usa para hablar de la presencia de una persona en presencia de otras personas. Fíjense, por ejemplo, un texto en Marcos 6. Ahí se utiliza una expresión parecida. Marcos 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es una persona en presencia de otras personas. Y esa es la estructura que se utiliza en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Por tanto, hay distinción entre ambos, pero nos indica que la relación que hay es una relación íntima entre dos personas distintas en la eternidad misma. Ahora bien, mis hermanos, cuando cogemos el Evangelio de Juan, esas dos personas se ven claramente quién son. Es la persona del Hijo en relación con el Padre. Por tanto, fíjense que el Evangelio de Juan nos va a identificar que esa palabra eterna, que ese verbo que estaba en la eternidad misma es la persona del Hijo de Dios en comunión perfecta, íntima y eterna con Dios Padre. Por tanto, Juan nos lleva, mis hermanos, no solamente a las profundidades de la eternidad misma, sino que nos lleva ahora a las profundidades de la Trinidad misma. Y nos muestra que ahí están en la eternidad las dos personas, el Hijo y el Padre, en relación íntima, perfecta y eterna el uno con el otro. Y ahora es cuando la mente le explota a uno, mis hermanos. Porque aquel verbo que estaba en el principio y que estaba con Dios, ¿qué es lo que dice Juan al final del versículo 1? Y el verbo era Dios. Y por mucho que los testigos de Jehová se empeñen en traducir ese versículo de otra manera, no hay manera alguna. Juan nos está diciendo que aquel verbo, el eterno Hijo de Dios que estaba en relación con Dios Padre, es Dios mismo. Y aquí es cuando uno dice, ¿qué profundidad es esta? De que nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios que se revela en la Escritura, es un único y solo Dios, que en sí mismo, en su ser, es tres personas distintas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquí Juan nos muestra esa relación eterna entre dos personas, el Padre y el Hijo. Nos dice que ese Hijo eterno es Dios mismo. Y uno se queda así, porque aún uno tiene que entender entonces ese resumen de Juan, que ese verbo, el eterno Hijo, que es Dios mismo, que es lo que Juan nos ha dicho, y aquel verbo se hizo carne.
Fíjense lo que Juan está diciendo, mis hermanos. Aquel verbo, Dios mismo se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando contemplamos a la persona de Jesús, mis hermanos, ¿a quién estamos contemplando? Estamos contemplando a la persona de Dios encarnado. Jesús es Dios hecho carne. Y fíjense, mis hermanos, cuando entendemos esto, la palabra hemos dicho que se ha asociado con la acción creadora, la acción salvadora, la acción reveladora de Dios. Mis hermanos, todo esto se vio encarnado en la persona de Jesús. La acción salvadora, la acción creadora, la acción reveladora de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Me encanta la frase de Spurgeon cuando dijo de que Jesús es la encarnación de toda preciosa verdad. ¿Y cuánta verdad tenía Spurgeon, mis hermanos? Toda preciosa verdad que se encuentra en Dios encarnada en la persona de Jesús. Si Jesús es el Verbo encarnado, entonces es el eterno Hijo de Dios hecho carne, mis hermanos. Y nos muestra, ¿saben qué? Entonces que todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, mis hermanos, en esa relación perfecta de Padre e Hijo, todo lo que Jesús dijo es aquello que oyó y escuchó y le fue dado por el Padre. Todo lo que Jesús hizo, mis hermanos, fue aquello que le fue dado por el Padre para hacer en voluntad a Él. Por tanto, cuando lo entendemos así, la pregunta es, ¿quieres escuchar lo que Dios dijo? Debes escuchar, mis hermanos, lo que Cristo, lo que Jesús dijo y cómo está registrado en esta santa e inspirada palabra. ¿Quieres ver las obras maravillosas de Dios? ¿O no las verás de una manera más grande que en las obras que Jesús mismo hizo y que han quedado registradas en esta santa palabra por inspiración? Y ese verbo que era Dios se encarnó. Jesús es Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Dios verdadero encarnado, mis hermanos. Es hombre sin pecado, perfecto, pero es Dios verdadero de Dios verdadero. Yo estoy seguro que quizá algunos han oído hablar de Miguel Maldonado, un tal llamándose apóstol por ahí. Pues ese hombre llegó a decir hace poco que cuando Jesús hacía milagros, los hacía como hombre y no los hacía como Dios. Y eso es una herejía. Porque eso implica que en algún momento Jesús dejó de ser Dios. Y esto es imposible. Cuando la divinidad del eterno Hijo de Dios se encarnó, esas dos naturalezas, humana y divina, son inseparables e inconfundibles. Y cuando Jesús obró, cuando Jesús habló, cuando Jesús comió, cuando Jesús lloró, hizo todas estas cosas como la persona de Jesús, Dios hombre, en todo momento, mis hermanos. Y lo que Juan nos muestra aquí es que Jesús es el Dios verdadero encarnado. Por tanto, si uno quiere ver, si quieres ver, conocer a Dios, tienes que ir a Cristo. Porque es aquel que, como veremos la semana que viene, nos revela al Padre mismo. Pero ¿saben? Jesús es el Dios verdadero encarnado, pero es el Dios creador hecho carne. Y eso es muy importante, el Dios creador. Fíjense, y eso lo vemos a partir del versículo 3. Todo el contexto es el contexto de la creación. Pero fíjense ahora el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, mis hermanos. Fíjense que aquí seguimos con el tema de la creación. Y para que a nadie le quede dudas que esa palabra encarnada en la persona de Jesús es el agente creador de todo, Juan lo pone de manera positiva y de manera negativa. Fíjense en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas
las cosas. ¿Qué les indica esto? Indica que todo, visible e invisible, ese todo lo engloba, válgame la redundancia, todo. No hay nada que no fuese hecho por Él. Para que nadie pueda decir entonces que las pequeñas bacterias no fueron hechas por Dios, sino que vinieron en un meteorito con agua congelada que salió de la órbita del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Para que nadie pueda decir que las grandes galaxias fueron formadas por explosiones de supernovas con polvo cósmico. Para que nadie pueda decir, no, esto salió así, no lo hizo Dios. Ahora Juan lo deja claro, lo dirá de manera negativa. Fíjense. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él. Nada, ¿se dan cuenta? Ahí está lo negativo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Quita al Verbo eterno. Quita al eterno Hijo de Dios. Quítalo de la escena y nada de lo que existe existiría jamás, visible o invisible, porque Él es creador de todas las cosas. Saben, en nuestros colegios a nuestros niños les explican la teoría de la evolución. Y ya no sabemos si venimos del mono, de las tortugas, de los peces, de los dinosaurios, no sabemos de dónde venimos, mis hermanos. Pero se lo explican como una realidad, como un hecho probado. Y sigue siendo una teoría. Una teoría que cada vez está más desprobada. No sé si esa palabra existe. Cada vez está menos probada. Por eso, aunque parezca una tontería y muchos se puedan reír, por eso ahora el ser humano tiene que buscar el origen en otro sitio. Porque esa teoría de la evolución ya no funciona como funcionaba. Y tienen que ir a buscarse el origen ahora en las estrellas, en los extraterrestres, que depositaron ADN aquí y de aquí salimos todos. Nos podemos reír, pero eso es lo que muestra la inconsistencia de estas cosmovisiones, mis hermanos. Saben, en el siglo XIX, cuando esta teoría de la evolución se formó, a Spurgeon se le reían, y se le reían haciendo caricaturas de él. ¿Saben cómo? Hacían caricaturas de un mono predicando, un mono vestido como se vestía Spurgeon, predicando desde el púlpito. Y con esto querían decir que Spurgeon se equivocaba y que era necio en creer que Dios lo había hecho todo, porque la evolución era lo que valía. Pues ¿saben qué, mis hermanos? A 6 de diciembre del 2020, la Biblia sigue diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él, y a 6 de diciembre del 2020 los monos todavía no predican ni enseñan a nadie. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que este versículo de Juan 1:3 se podría traducir de la siguiente manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y todo lo que fue hecho, no hay manera alguna que pudiese haber sido hecho aparte de Él. Mis hermanos, Juan está dejando una idea clara. Ese Verbo, ese Hijo eterno es el agente creador de todo. Y la Biblia lo demuestra. Romanos 11:36 nos dice, ¿qué nos dice, mis hermanos? De Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así que la gloria sea dada a Él por los siglos de los siglos. De Él, por Él y para Él, de Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo son todas las cosas. Colosenses, mis hermanos, 1:6, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, potestados, dominios, todo ha sido creado por Él. Porque ese Verbo eterno, ese eterno Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, mis hermanos, es el agente creador de todo. De todo. Tuyo y mío. Pero una palabra de cautela aquí. Cuidado cuando decimos que es el agente creador de todo. Porque otra vez vienen los testigos de Jehová y ¿saben cuál es la idea que tienen aquí? Que el Hijo es el agente creador de todo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Padre lo creó para poder crear a través de Él. Esa no es la idea de Juan. Los versículos 1 y 2 hacen imposible esa interpretación. ¿Por qué?
Porque en el versículo 1 nos ha dicho que ese verbo era ¿quién? Era y es Dios. Por lo tanto, el Hijo, el Verbo, mis hermanos, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios encarnado en la persona de Cristo, es el agente creador por una sola razón, porque Él es el Dios verdadero encarnado, el Dios creador de todas las cosas, hecho carne. Y si te preguntas, ¿por qué es eso de tal importancia? ¿Por qué es tan importante que veamos aquí que es el Dios creador encarnado? ¿Sabes por qué es importante? Porque necesitábamos, el ser humano necesitaba que el Dios que se hiciese carne fuese creador de todo. ¿Y saben por qué en esa necesidad? Por lo que veremos en el versículo 4. Porque en Él estaba la vida. Y mis hermanos, la vida que surgió de todo, surgió de aquel que es Dios creador y en sí mismo tiene la vida, mis hermanos. Para que el ser humano pudiese tener la vida que necesita, se requiere un creador que sea capaz de hacer lo que ponen los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Saben lo que es esto? Eso es un acto de nueva creación. Eso es una nueva vida que es dada. Y para que esa nueva vida sea dada, mis hermanos, se necesita un creador que sea capaz de dar vida donde no la hay. Y eso es lo que Dios hizo en la creación, ahora lo veremos. Donde no había vida, Dios dio. Y Jesús es del Dios creador encarnado para traer vida donde no la hay. Pero ¿saben lo sorprendente? Es que entender que Jesús es el Dios creador encarnado, mis hermanos, es de gran esperanza. Es de gran esperanza, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, nos damos cuenta que la encarnación, lo que es la Navidad, es el inicio de algo nuevo. Es el inicio de una nueva creación. Hace poco hablaba con una hermana que me decía, es que los problemas siempre vienen uno detrás de otro. Y uno se pone a pensar en el mundo en el que vive, y perdónenme la expresión, pero es una porquería, mis hermanos. Porque uno se da cuenta de que ahora tenemos hermanos y hermanas que pierden a seres queridos. Tenemos hermanos y hermanas que están en pruebas médicas sin saber resultados y la angustia que esto genera. Tenemos hermanos y hermanas con otros que están en enfermedad y la tristeza que eso genera. Tenemos hermanos y hermanas sin trabajo que no saben cómo van a llegar a final de mes, y así una detrás de otra. Por una alegría que se tiene, 5 angustias te vienen, mis hermanos. Y uno dice, oye, Señor, ¿hasta cuándo esto así? Pero entonces, mis hermanos, uno mira a ese Belén. Uno mira a esa pequeña ciudad, Belén, donde el eterno Hijo de Dios se encarnó, donde el creador de todas las cosas se encarnó para hacer algo nuevo, para iniciar lo que son los nuevos cielos y la nueva tierra. Y miras a ese Belén y dices, hay algo nuevo que Dios va a hacer. Una nueva vida y esperanza es traída. Cuando el Espíritu Santo cubrió a María, mis hermanos, en la encarnación del eterno Hijo de Dios, plantó la semilla de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y esa semilla creció y se convirtió en piedra angular de la nueva creación cuando el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó victorioso, mis hermanos. Si miramos a eso y nos damos cuenta de que aún en los problemas y las tribulaciones algo nuevo ha sido hecho a aquellos que están en Cristo, y llegará el día donde eso nuevo que empezó en Cristo Jesús irrumpirá en la historia y no habrá más llanto, lágrima y dolor en esos días. Oh, mis hermanos, la creación está engastada
en esa encarnación del eterno Hijo de Dios. Y verlo así es importante por la segunda cosa, porque debemos ver la vida que nos es traída en la encarnación de la persona de Jesús. Y fíjense, mis hermanos, primero la revelación de la nueva vida que la humanidad necesita. Fíjense ahora, a partir del versículo 4, va a tomar un tema importante en la creación: vida, luz y tinieblas. Y fíjense, mis hermanos, que primero empieza Juan en el versículo 4 diciendo: en él estaba la vida. Juan está siendo enfático aquí, mis hermanos. Nos está diciendo que en él, en el verbo, en la palabra, en el eterno Hijo de Dios, que repito, se encarnó en la persona de Jesús, en él y solamente en él estaba la vida, en ningún otro. Y fíjense cómo ahora describe y define esa vida, mis hermanos, en el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, el versículo está muy relacionado con Juan 5:26, que nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo para tenerla en sí mismo. Esa vida en el Hijo se describe como la luz de los hombres. La cuestión es cómo entendemos esto, mis hermanos. Que la vida es la luz de los hombres. ¿Cómo entendemos esto? Fíjense, no pierdan de vista el contexto de la creación. El contexto de la creación es importantísimo para entender lo que Juan está diciendo aquí. Y fíjense que cuando vamos a la creación, mis hermanos, cuando vamos a Génesis 1, lo primero que fue creado, ¿qué es? Lo primero que fue creado fue la luz. Versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y fíjense que después de eso, mis hermanos, lo que vamos viendo en el acontecimiento de la creación es que la vida es creada. Dios crea la luz y es como si esa luz, mis hermanos, tuviese, y esa es la cuestión, tuviese una acción reveladora. Dios crea la luz y es como si de repente el foco apareciese en todo ese escenario de la creación. Y cuando la luz aparece en el escenario de la creación, lo que se revela es que las tinieblas desaparecen y la luz, la vida, empieza a mostrarse en la creación misma. Los escenarios se forman, los pájaros del cielo, los peces del mar, los animales de la tierra y al final aquel que debía gobernarlo todo, que es el ser humano. Por tanto, fíjense que la luz, mis hermanos, tiene en cierta manera, la creación va de la mano con la vida. Tiene esa función reveladora de mostrar en la creación esa vida que Dios creó. Fíjense, es como cuando uno enciende una luz, mis hermanos. Cuando uno enciende una luz en medio de la oscuridad desaparece y uno puede ver lo que hay. ¿Cómo agradece uno cuando está de noche en medio del bosque y hay luna llena, mis hermanos? Porque esa luna revela esa luz, la oscuridad y las cosas que hay en el bosque. Bueno, fíjense, mis hermanos, que esto es lo que en cierta manera está diciendo Juan en los versículos 4 y 5. Fíjense, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es Génesis 1, 3 y 4 en formato de Juan, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Si alguien ha leído el Evangelio de Juan, debemos entender algo, mis hermanos. Que para Juan esa idea de luz y tinieblas, la luz para Juan no solamente está relacionada, ligada a la revelación de la vida en la creación, sino que para Juan la luz está relacionada con la revelación de la vida en la salvación misma. Son conceptos espirituales en Juan, no solamente físicos. Fíjense en Juan 3, vayan a Juan 3. Fíjense el versículo 19, mis hermanos. Fíjense en Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben cuándo, mis hermanos? Aquí luz y tinieblas están relacionadas con que la luz, con el Hijo y la venida del Hijo a este mundo, y las tinieblas se relacionan ¿con quién?
Se relacionan con aquel ser humano que rechazó la luz que venía en la persona del Hijo. Es lo que en el prólogo de Juan, en el versículo 10 aparece, mis hermanos. En el capítulo 1 de Juan, el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le recibió. Y hermanos, hay algo que debemos entender. Cuando Juan habla del mundo, cuando Juan habla muchas veces de estar en tinieblas, se está refiriendo, mis hermanos, a un mundo caído, a un mundo hundido en pecado, a un mundo que ha rechazado la revelación que viene en la persona del Hijo encarnado, a un mundo, por lo tanto, que está muerto en sus pecados, sin ningún tipo de excepción, mis hermanos. Porque cuando el ser humano pecó en Génesis 3, muchas cosas pasaron. Pero una de las cosas que pasó, mis hermanos, es que el ser humano se apartó ¿de quién? Se apartó del Dios creador, que es vivo en sí mismo. Y cuando uno se aparta de la fuente de vida, lo único que encuentra, ¿saben lo que es? Es muerte, mis hermanos. Y cuando el ser humano pecó, murió espiritualmente, su capacidad de querer creer en Dios, su capacidad de amar a Dios, su capacidad de servir a Dios, murió. Su voluntad de querer hacer todas estas cosas murió. Y si alguien se pregunta, ¿esta es la realidad de todo ser humano? ¿Esta es mi realidad? Escucha bien lo que te digo. Llegará un día que va a haber una lápida que va a llevar tu nombre, y eso es demostración de esa muerte que se produjo cuando pecamos contra el Dios de vida eterna. Por eso el ser humano requiere una vida que en él no está, una vida que es dada en otro. Y eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, aquí hay dos preguntas. ¿Cuál es esa luz, mis hermanos, que es la luz de los hombres? Yo no sé si han oído hablar de Oprah Winfrey. Es una presentadora famosísima en Estados Unidos, que ella dice que la luz es algo interno. La luz es lo que uno tiene en el interior. La luz es lo que uno piensa y siente. Y si le preguntas a esta mujer, ¿y qué es la luz para ti?, yo estoy seguro que no sabe ni cómo explicarlo. Es como eso del espíritu navideño. ¿Qué es eso del espíritu navideño? ¿Qué es eso? ¿Es comer polvorones hasta que uno no pueda más y se te haga una bola aquí que ya no pase? ¿Es ser bueno una vez al año que no hace daño? ¿Qué es eso? Bueno, fíjense que eso de la luz no es nada abstracto ni subjetivo para Juan. Juan le ha dicho, la luz vino al mundo. Y esa luz, mis hermanos, para Juan se identifica con la persona del Hijo encarnado en Jesús, y se identifica, mis hermanos, con la persona y con el evento histórico, objetivo, palpable, que muchos vieron y dieron testimonio de él, con el evento histórico de la encarnación que se produjo en Belén. Por lo tanto, Juan no está hablando de nada abstracto. Juan está diciendo, esa luz en la persona de Jesús y en la encarnación, ¿saben lo que es? Es la revelación de algo. Es la revelación de que Dios trajo vida a este ser humano hundido en tinieblas. ¿Y qué vida trajo? ¿Saben la vida que trajo, mis hermanos? Miren el contexto de la creación. Trajo la vida que tenía que haber en la primera creación, y por nuestro pecado perdimos. Y fíjense lo curioso del versículo 4 y 5. No pierdan esto, mis hermanos. Todos los verbos son pasados. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Déjeme que salte ahora. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos son pasados menos un solo verbo. La luz en las tinieblas resplandece.
¿Por qué todos son pasado menos este? La luz resplandece, sigue resplandeciendo, mis hermanos. Lo que Juan está haciendo aquí es que esa luz que resplandeció en la creación y trajo la revelación de la vida que Dios creó en la primera creación, esa luz sigue resplandeciendo al ser humano, pero sigue resplandeciendo en la persona de Jesús para traer vida nueva, vida de nueva creación, esa vida que perdimos, esa vida de perdón de pecados, de comunión con el Padre, mis hermanos, sigue resplandeciendo. Es lo que Pablo dice en 2 de Corintios, cuando Dios dijo, sea la luz resplandeció en nuestros corazones y vimos que vimos la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y la vida que fue traída no es esa vida que estamos viviendo ahora alargada para siempre. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan la vida eterna, esta vida que estás viviendo alargada para siempre? ¿A quién le gustaría esto? Yo no firmo, Pero no es eso lo que Juan está diciendo. El concepto de vida eterna en Juan, mis hermanos, es vida de nueva creación. Es vida de esos postreros días. Es vida de esos nuevos cielos y nueva tierra. Es vida de comunión con Dios. Es vida de que incluso en medio de las tribulaciones tienes la paz y el descanso que Cristo te da. Mis hermanos, si lo reveló en Cristo Jesús, y si Dios lo reveló en Cristo, es para que la conozcas esa vida. Y para eso te dio testimonio. Déjenme 5 minutos. Ya sé que no me creen, pero sí, de verdad, me quedan solamente 2 cuartetas, de verdad. Fíjense, mis hermanos, que esa vida, Dios la reveló en la encarnación del Hijo y dio testimonio para que se conociese. Y fíjense, ese testimonio viene del versículo 6 al versículo 8, que es el testimonio, mis hermanos, de Juan el Bautista. Y fíjense que esto en cierta manera es rápido de explicar. Porque fíjense que ahora aquí Juan sigue lo que el resto de evangelistas siguen. Introducen a Juan el Bautista. Pero Juan el evangelista nos dice que Juan el Bautista vino para un propósito muy claro, que es el de dar testimonio. Fíjense, versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál es el propósito por el cual vino Juan el Bautista? Para dar testimonio. Y fíjense que ese testimonio, mis hermanos, es algo que proviene de Dios mismo. Es Dios quien envió a Juan a hacer esto. Fíjense el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan no se plantó en medio del desierto a comer miel silvestre y langostas porque sí. Fue enviado por Dios para dar testimonio. Por eso es tan importante el versículo 8, que se nos diga, no era él la luz. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho en el versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 3:16, Juan nos va a decir que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio, Dios lo envió y aquí envía un hombre, por lo tanto uno se podría confundir. Es más, hay algunos que le preguntaron, oye, ¿eres tú el Cristo? ¿Quién eres tú, Juan? Y Juan negó, no soy el Cristo. Por lo tanto, es tan importante de que nos diga, este no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Y esa palabra testimonio se utiliza en la corte judicial muchas veces. Es aquel que da testigo fiel, fidedigno, de algo que ha oído y ha visto. Por tanto, aquí Juan el Bautista es el testigo fiel de la corte celestial para decirte que aquel verbo eterno que es la luz y que trae vida venía a este mundo. ¿Para qué propósito ese testimonio? ¿Para qué propósito? Fíjate el versículo 7, al final,
a fin, ese es el resultado, a fin de que todos creyesen por él. El testimonio de Juan el Bautista sobre quién es Jesús, como el eterno Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, es para que todos creyesen en él. Es un llamado a creer en Jesús como el eterno Hijo de Dios. Es un llamado a creer en Cristo para salvación y vida eterna. Dios nunca se ha dejado sin testimonio y no dejó sin testimonio el mayor evento de la historia. Así que debes escuchar que cuando ese testimonio de Juan se predica, cuando este testimonio de Juan se anuncia, cuando este testimonio de Juan se enseña, ¿sabes lo que Juan está haciendo a través de la Escritura una y otra vez? Diciéndote, esta es la luz que vino al mundo. En él, en Cristo, está la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hace para que por la gracia de Dios creas en Jesús para salvación y vida eterna. Para que haya un resultado glorioso en tu vida. Y es el resultado de ser adoptados como hijos de Dios en el Hijo encarnado. Es el resultado de recibir la adopción. Fíjense, mis hermanos, los versículos del 9 al 13. Fíjense que esa luz vino, pero hubo un problema. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ese suyo se refiere posiblemente a los judíos primeramente. Pero fíjense ahora, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjense ahora el versículo 12, más, fíjense el gran más que hay aquí. Pero, ese es el gran cambio, a todos los que le recibieron. Aquí los que le reciben ya no son los suyos, son todos. Recibir a Jesús ya no depende de raza. Si eres judío, gentil, si eres canadiense, catalán, ruso, de donde sea, ya no depende de raza, no depende de tus riquezas, no depende de tu inteligencia, mas todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le reciben? Fíjense que el texto lo explica, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Significa creer en lo que Juan está diciendo en ese prólogo. Creer que Él es el eterno Hijo de Dios. Creer que Él es Dios mismo encarnado. Creer que Él es el creador de todas las cosas. Creer que Él es el que da la vida eterna que nadie más te puede dar. Creer que vino a este mundo. Creer que es el Cordero que quita el pecado. Creer que Él es uno con el Padre. Todas estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis. Y los que creen en este Jesús revelado en el Evangelio de Juan, no en ningún otro libro, no en el del Mormón, no, en la Escritura inspirada por Dios, reciben algo. La potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados, fíjate, de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos la adopción en el Hijo. Y fíjate que ese nacer de nuevo, ese ser hijo de Dios, nadie te lo puede dar. Tus padres no te lo pueden dar. Puedes estar en una familia cristiana, puedes tener o estar al lado de una familia cristiana. Nadie te puede dar eso salvo Dios. Y si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. Sigues en tus pecados y en esa condenación eterna. Porque claro le dijo Jesús a Nicodemo, te digo Nicodemo que debes nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. No hay otra puerta que nacer de nuevo, y ese nuevo nacimiento viene por la obra del Espíritu Santo y creyendo en aquel que Dios entregó a su Hijo, que murió en la cruz y resucitó, movidos por la gracia con arrepentimiento para perdón de pecados. Nadie puede entrar en ese reino si no es así, porque ese nuevo nacimiento, ¿saben qué es?
Ese nuevo nacimiento es vida de nueva creación. Y el reino de los cielos es un reino de nueva creación. Y solamente los nacidos de nuevo estarán allí. Por ese verbo que se encarnó en Cristo Jesús. Juan escribió y dijo, estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente hay una pregunta a hacerte. ¿Crees tú en este Jesús revelado en esas señales del Evangelio de Juan? Quiera Dios, por su gracia, que sea así. Y mis hermanos, antes de participar de la Santa Cena, todos aquellos que hemos creído por la gracia de Dios, tenemos una confesión. Y hoy vamos a hacer la conclusión de ese mensaje todos juntos, como aquellos que hemos creído por la gracia. Y es leyendo parte del credo de Nicea y Constantinopla, que es confesión, mis hermanos, de lo que creemos. Así que tengamos esto como una confesión por la gracia de Dios en nuestra vida y como preparación para acercarnos a la mesa del Señor. Así que pongámonos de pie y vamos a leer ese credo niceno, mis hermanos, como una confesión, todos juntos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los seres humanos y para nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Gloria sea dada a nuestro Dios. Así que sentémonos, mis hermanos, y meditando en esa confesión, preparémonos para lo que es acercarnos a la mesa del Señor. Y yo pediría a Yukiko, si quiere, ya puede pasar aquí delante. ¿Ya?
Pongámonos de pie, mis hermanos, aquellos que vayamos a participar de este pan y este vino. Esta mesa que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Y tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Igualmente tomó la copa. Dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa sangre derramada para perdón de pecados. Cristo dijo: todas veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Bebamos, hermano. Oh Señor, te damos las gracias, Dios Padre, porque tú diste a tu Hijo por un mundo pecador y rebelde a ti, muerto en sus pecados, pero lo diste porque nos amaste. Oh, gracias, Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Gracias porque diste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre para perdón, pero qué glorioso saber que resucitaste victorioso al tercer día. Gracias, Espíritu Santo, porque regeneraste nuestras vidas, nos diste un nuevo corazón de piedra en carne y aplicaste la maravillosa obra de salvación a las vidas de pecadores como nosotros. Señor, te pedimos que tu gracia hoy siga obrando, Señor, de manera abundante, para que si alguien no conoce, no ha recibido a Cristo, tu gracia le lleve irresistiblemente a Él. Solamente tú puedes hacerlo, a ti te lo pedimos. Y Señor, aquellos que lo hemos recibido, gracias te damos. Y gracias porque sabemos que Él vive, y por eso todos y cada uno de los que estamos en Él hemos triunfado y triunfaremos mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.